Imagina un misterio tan profundo que atraviese las fronteras del tiempo y cuestione las verdades que han moldeado nuestra sociedad durante milenios. Algo que ha estado sepultado, escondido, tal vez incluso deliberadamente, en las sombras de la historia religiosa. ¿Y si te dijera que una creencia que podría transformar nuestra comprensión de la vida y la muerte fue borrada de las escrituras sagradas? Prepárate, porque hoy exploraremos la fascinante posibilidad de que el concepto de reencarnación haya formado parte del cristianismo primitivo y que por razones políticas y religiosas fuese eliminado de su doctrina oficial. Desde los albores de la humanidad, la idea de un alma eterna que atraviesa varias vidas ha resonado en diferentes culturas y tradiciones espirituales. Desde Egipto hasta el valle del río Ganges, desde la filosofía griega hasta las creencias orientales, la reencarnación fue un pilar fundamental para explicar el ciclo de la vida. Sin embargo, cuando observamos el cristianismo moderno, la reencarnación parece completamente ausente. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Será esta ausencia el resultado de una evolución natural de la religión o de una elección consciente realizada por líderes e instituciones religiosas? Si alguna vez te has preguntado sobre el propósito de la vida, el destino de nuestra alma o qué sucede después de la muerte, este video es para ti. Suscríbete ahora mismo al canal para más exploraciones profundas sobre misterios históricos y espirituales y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Vayamos juntos en un viaje de descubrimiento y reflexión. Para empezar, necesitamos retroceder en el tiempo, mucho antes del surgimiento del cristianismo, para entender cómo se percibía la reencarnación en las culturas antiguas. En Egipto, por ejemplo, los sacerdotes guardaban profundos secretos sobre el destino del alma después de la muerte. Textos como el Libro de los Muertos describían un ciclo en el que el alma era juzgada y, dependiendo de sus acciones, renacía o permanecía en el reino espiritual. Este proceso no se consideraba un castigo, sino una oportunidad de evolución espiritual. En Oriente, la reencarnación adquirió formas aún más elaboradas. En los textos védicos de la India surgió la idea de samsara, el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Para los hindúes, el karma, o las acciones de una persona, determinaba la calidad de sus vidas futuras. Solo alcanzando moksha, la liberación final, el alma podía escapar de ese ciclo y lograr la unión con lo divino. La antigua Grecia también fue un centro de debates filosóficos sobre la reencarnación. Pitágoras creía que el alma era inmortal y atravesaba diferentes vidas para purificarse. Platón, en obras como Fedón, debatió el crecimiento espiritual de las almas a través de múltiples encarnaciones, hasta que alcanzaran un estado de perfección. Estas ideas no eran meramente filosóficas, sino que reflejaban una búsqueda constante de significado y entendimiento sobre la existencia humana. Ante estas tradiciones, es sorprendente notar que el cristianismo primitivo también poseía influencias de esas corrientes de pensamiento. En los primeros siglos tras la muerte de Jesús, el cristianismo era un mosaico de ideas e interpretaciones. No había una Biblia oficial ni un conjunto de creencias estandarizadas. Fue un período de intensa exploración espiritual en el que la reencarnación encontraba eco en algunas comunidades cristianas. Uno de los mayores defensores de la idea de la reencarnación fue Orígenes de Alejandría, un teólogo del siglo III. Orígenes creía que el alma humana tenía un principio eterno y pasaba por varias vidas para alcanzar la perfección espiritual. Para él, este ciclo no era un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Escribió que el alma
fortalecida por victorias o debilitada por derrotas en vidas pasadas, continuaba su viaje hacia la unión con Dios. No obstante, estas ideas comenzaron a ser cuestionadas a medida que el cristianismo se institucionalizaba. Con el crecimiento del Imperio Romano, la necesidad de unificar las creencias se volvió una prioridad política. El emperador Justiniano y su esposa, Teodora, desempeñaron un papel crucial en este proceso. Durante el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 d.C., la reencarnación fue oficialmente condenada como herética. La decisión de prohibir la reencarnación no fue solamente un asunto teológico, sino también una estrategia política. Justiniano percibió que la idea de múltiples vidas debilitaba la autoridad central de la Iglesia. Si las personas creían que tenían varias existencias para lograr la salvación, podrían volverse menos dependientes de las instituciones religiosas. Al eliminar la reencarnación de las doctrinas cristianas, la Iglesia reforzó la idea de que esta vida era la única oportunidad de salvación, aumentando así su influencia sobre los fieles. Además, la influencia de Teodora fue decisiva. Antes de convertirse en emperatriz, tuvo una vida difícil, marcada por la pobreza y la vergüenza. Para ella, la idea de renacer en otra vida con luchas similares era insoportable. Juntos, Justiniano y Teodora consolidaron un cristianismo que enfatizaba el juicio inmediato tras la muerte, eliminando cualquier noción de ciclos continuos de aprendizaje y evolución. Curiosamente, incluso con la exclusión de la reencarnación, algunos pasajes bíblicos aún plantean preguntas intrigantes. En Mateo 17, 10, 13, por ejemplo, Jesús menciona que Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Para muchos, esto sugiere una conexión con la reencarnación, indicando que el espíritu de Elías regresó bajo la forma de Juan el Bautista. Otro ejemplo interesante se encuentra en Juan 9:1-2, cuando los discípulos preguntan a Jesús si un hombre nació ciego a causa de sus propios pecados o de los pecados de sus padres. La pregunta implica la posibilidad de que el hombre hubiera pecado en una vida anterior. Aún así, a lo largo de los siglos, las interpretaciones oficiales de la Biblia excluyeron la reencarnación, centrándose en otras doctrinas de redención y salvación. Ahora, planteo la siguiente cuestión. ¿Podría la exclusión de la reencarnación habernos privado de una comprensión más profunda sobre nuestra existencia? Con la desaparición oficial de la reencarnación de las doctrinas cristianas, el enfoque se dirigió hacia la salvación inmediata a través de la fe en Jesucristo. Esto tuvo un impacto profundo no solo en la teología, sino también en la forma en que los fieles veían sus vidas y sus elecciones. Desde la perspectiva de una única existencia, cada momento se volvió una oportunidad decisiva para garantizar la salvación eterna, mientras que la idea de un ciclo continuo de aprendizaje fue dejada de lado. Sin embargo, no se puede ignorar la resiliencia de esta creencia a lo largo del tiempo. A pesar de las decisiones tomadas en el Concilio de Constantinopla, la idea de la reencarnación nunca desapareció por completo. Muchas culturas y corrientes espirituales continuaron preservando este concepto como parte central de su comprensión del universo y del alma humana. En Oriente, tradiciones como el hinduismo y el budismo mantuvieron la reencarnación como uno de los pilares de su visión del mundo. Estas creencias atravesaron los siglos y con el tiempo comenzaron a influir en Occidente, sobre todo en el siglo XIX, cuando pensadores y escritores occidentales empezaron a explorar las filosofías orientales. Uno de estos influyentes fue el poeta y filósofo alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien consideraba la idea de la reencarnación como una explicación lógica para el desarrollo continuo del alma.
Veía cada vida como una oportunidad de aprendizaje y creía que con el paso del tiempo cada persona podría acercarse a la perfección. Otro ejemplo notable fue Allan Kardec, fundador del espiritismo. En el siglo XIX, popularizó la idea de que la reencarnación era esencial para el progreso moral y espiritual. Según Kardec, el alma necesitaba pasar por múltiples vidas para expiar sus errores, aprender y crecer hasta alcanzar la armonía con lo divino. Pero la reencarnación no se limitó a las tradiciones religiosas o filosóficas. En el ámbito de la ciencia y la psicología, empezaron a surgir investigaciones que intrigaron hasta a los más escépticos. El psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, dedicó su carrera al estudio de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Los estudios de Stevenson abarcaron cientos de casos en diferentes culturas. Documentó relatos detallados de niños que describían con exactitud hechos sobre personas y lugares que no habrían podido conocer de antemano. Estos casos, aunque controversiales, abrieron una nueva perspectiva sobre la posibilidad de que existieran realmente memorias de vidas pasadas. Además, la práctica de la regresión a vidas pasadas, popularizada por terapeutas como Brian Weiss, llevó el concepto de la reencarnación al campo de la psicología transpersonal. Weiss relató numerosos casos de pacientes que, bajo hipnosis, accedían a recuerdos de vidas anteriores. Según él, dichas sesiones ayudaban a resolver traumas y bloqueos emocionales aparentemente injustificados en la vida actual. Con estos hallazgos, la reencarnación dejó de ser únicamente una creencia espiritual para convertirse en un tema de investigación científica y psicológica. Esta transformación contribuyó a reintroducir la idea en Occidente, vinculándola a prácticas de sanación y autoconocimiento. Volviendo al cristianismo, vale la pena destacar que, aunque la reencarnación haya sido eliminada como doctrina oficial, su esencia puede percibirse en algunas interpretaciones más amplias de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús habla de nacer de nuevo, en Juan 3:7, este pasaje suele interpretarse como un renacimiento espiritual. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que la expresión podría tener una connotación más literal, sugiriendo la posibilidad de renacimientos físicos a lo largo de diferentes vidas. Estos ejemplos muestran cómo las ideas de la reencarnación siguen entrelazadas con cuestiones fundamentales sobre el propósito de la vida y el destino del alma. Para muchos, la creencia en vidas pasadas ofrece un profundo consuelo. Sugiere que la existencia no se limita a un único ciclo de nacimiento y muerte, sino que es un viaje continuo de aprendizaje y evolución. Por otro lado, es importante reconocer que la idea de la reencarnación también plantea cuestionamientos desafiantes. Si nuestras acciones en vidas anteriores realmente influyen en nuestro destino actual, ¿cómo entender conceptos como la justicia y la responsabilidad? ¿Hasta qué punto estamos sujetos a fuerzas que no podemos controlar, derivadas de decisiones tomadas en vidas que no recordamos? Estas preguntas cobran especial relevancia en un mundo cada vez más interconectado y diverso. A medida que las barreras entre culturas y religiones se van difuminando, ideas que antes parecían aisladas comienzan a mezclarse. La reencarnación, una creencia central en las tradiciones orientales, hoy resuena en prácticas espirituales modernas e incluso en ciertas corrientes alternativas del cristianismo. Esta búsqueda de respuestas también refleja un deseo creciente de entender la vida de una manera más amplia y compasiva. La reencarnación, con su énfasis en el crecimiento continuo y el aprendizaje a lo largo del tiempo, ofrece una perspectiva que puede ayudar a atenuar el miedo a la muerte y a lo desconocido. En lugar de ver la vida como un evento único
e irrepetible, presenta una visión más extensa en la que cada existencia es una oportunidad de progreso. Sin embargo, cabe destacar que esta creencia no tiene por qué entrar en conflicto con otras visiones del mundo. Para algunos, la reencarnación es una metáfora poderosa para el crecimiento espiritual, mientras que para otros es una verdad literal sobre la naturaleza del alma. Independientemente de cómo se interprete, la reencarnación nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras elecciones y el impacto que dejamos en el mundo. Si observamos la historia, veremos que el cristianismo primitivo, en muchos sentidos, fue una fusión de ideas e influencias de varias culturas. La reencarnación, con su presencia en tantas tradiciones espirituales antiguas, puede haber desempeñado un papel más relevante de lo que imaginamos en la formación de las creencias cristianas iniciales. Incluso si fue eliminada más tarde, su esencia continúa inspirando debates, investigaciones y reflexiones hasta nuestros días. ¿Será que la reencarnación representa un eslabón perdido en la espiritualidad humana? ¿O es simplemente una interpretación equivocada de textos antiguos? Cada uno de nosotros debe explorar estas preguntas personalmente, manteniendo la mente abierta y el corazón receptivo a las posibilidades. Mientras exploramos la compleja relación entre la reencarnación y el cristianismo, es imposible pasar por alto el impacto que la exclusión de esta creencia tuvo en la construcción de la fe moderna. El concepto de una sola vida, con sus decisiones definitivas e irreversibles, marcó profundamente la forma en que los fieles entienden su relación con lo divino y el propósito de su existencia. Pero al mismo tiempo, la idea de múltiples vidas y de aprendizaje continuo sigue resonando en muchas tradiciones espirituales, como una alternativa enriquecedora frente a la comprensión convencional. Para quienes ven la reencarnación como un pilar espiritual, esta no se limita a cuestiones de destino o castigo. Por el contrario, se entiende como un ciclo de crecimiento, donde cada vida ofrece lecciones únicas. Esa visión brinda un sentido de responsabilidad personal, pues cada acción en la vida actual puede influir profundamente en la siguiente. Esto no significa solo evitar errores, sino aprovechar cada oportunidad de aprendizaje y bondad, reconociendo que el progreso es un proceso continuo. Curiosamente, esta perspectiva también puede aportar ideas valiosas sobre algunos de las enseñanzas de Jesús que enfatizan el perdón, la compasión y la mejora continua. Por ejemplo, la idea de amar a los enemigos y hacer el bien a quienes nos dañan puede verse como parte de un ciclo mayor de sanación y reconciliación. Aunque el cristianismo tradicional haya rechazado la reencarnación, su énfasis en la transformación espiritual y en el renacimiento del alma encuentra ecos en muchos aspectos de esta creencia. Sin embargo, la eliminación deliberada de la reencarnación como parte de la doctrina oficial del cristianismo no estuvo exenta de controversias. Algunos estudiosos sostienen que la decisión de suprimir esa idea fue más política que espiritual. Al centralizar el poder y crear un conjunto uniforme de creencias, la Iglesia consolidó su autoridad sobre los fieles. Esa uniformidad no solo fortaleció la institución, sino que también generó un sentido de urgencia con respecto a la salvación, que solo podía alcanzarse dentro de los límites de la Iglesia. Si bien este enfoque fue efectivo para crear una estructura sólida de fe, también trajo consecuencias. Al reducir la complejidad de la experiencia humana a una sola vida, la visión cristiana sobre la existencia perdió parte de la profundidad que ofrecen otras tradiciones espirituales. Esto no significa que la visión cristiana sea inferior, sino que refleja elecciones teológicas específicas realizadas en un momento histórico determinado. Es importante señalar que la reencarnación, como idea, nunca desapareció del todo.
Incluso entre los cristianos, continuó siendo debatida y explorada por pensadores y grupos a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, por ejemplo, el espiritismo reintrodujo la reencarnación en la escena religiosa occidental, fusionándola con conceptos cristianos de caridad y progreso moral. Esta combinación mostró que, incluso fuera del cristianismo tradicional, existía espacio para reinterpretar y reinsertar la idea de múltiples vidas de forma coherente e inspiradora. Asimismo, la reencarnación encontró terreno fértil en la cultura popular, especialmente en el Occidente moderno. Libros, películas y series tratan con frecuencia temas de vidas pasadas y conexiones espirituales que trascienden el tiempo. Estas historias capturan la imaginación del público, tal vez porque ofrecen una visión de esperanza y continuidad en un mundo muchas veces dominado por la incertidumbre. En el ámbito científico, a pesar de que la reencarnación sigue siendo un tema controvertido, estudios como los de Ian Stevenson y sus sucesores abrieron nuevas puertas para la comprensión. Aunque gran parte de la evidencia siga siendo subjetiva o basada en relatos personales, cuestionan nuestra visión tradicional de la mente, la memoria y la conciencia. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Hasta qué punto nuestras vidas están influidas por experiencias que van más allá de lo que podemos recordar conscientemente? ¿Podrían traumas, miedos o habilidades inexplicables tener su origen en vidas anteriores? ¿O son simplemente metáforas de patrones psicológicos y emocionales que cargamos en nuestro recorrido? Sea cual sea la respuesta, el interés por la reencarnación refleja una búsqueda humana universal de significado y conexión. En un mundo donde las certezas son cada vez más escasas, la idea de múltiples vidas ofrece una forma de entender nuestras luchas y logros desde una perspectiva más amplia y compasiva. Sugiere que nuestros errores no son definitivos, sino parte de un proceso mayor de aprendizaje y evolución. Y esto nos lleva de nuevo al cristianismo primitivo y a las preguntas fundamentales que planteaba acerca del alma y su destino. ¿Sería posible que los primeros cristianos tuvieran una visión más amplia e inclusiva de la espiritualidad que incluyera elementos de reencarnación? ¿O fue inevitable la exclusión de esta idea a medida que el cristianismo se transformaba en una religión global y organizada? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Sin embargo, nos invitan a explorar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre lo que significa ser humano. Si la reencarnación realmente existió como parte del cristianismo primitivo, su exclusión puede haber sido una oportunidad perdida para integrar perspectivas diversas sobre el propósito de la vida y el destino del alma. Por otro lado, el resurgimiento moderno de la reencarnación demuestra que las ideas no desaparecen por completo. Pueden ser reprimidas u olvidadas, pero resurgen cuando son necesarias. Tal vez, en un mundo que enfrenta desafíos tan complejos como el nuestro, la reencarnación ofrezca una manera de replantearnos nuestra relación con el tiempo, el crecimiento y la espiritualidad. Por lo tanto, mientras la reencarnación permanece como un tema abierto y a menudo controvertido, también es una fuente inagotable de inspiración y reflexión. No importa si la consideramos una verdad literal o una poderosa metáfora, lo importante es cómo nos impulsa a crecer, a aprender y a conectarnos entre nosotros de una manera más profunda. Al final, tal vez la cuestión sobre la reencarnación no sea si es real o no, sino qué nos enseña acerca de nosotros mismos. Si cada vida es una oportunidad de aprendizaje, nos corresponde a nosotros decidir cómo vivir con propósito y compasión. Aunque el concepto de reencarnación
haya sido eliminado de las doctrinas cristianas oficiales, su resiliencia a lo largo del tiempo demuestra lo profundamente que resuena con el espíritu humano. Esta idea sigue ofreciendo respuestas a cuestiones fundamentales sobre la existencia, conectando culturas y tradiciones espirituales de manera que trasciende las fronteras religiosas. En muchos aspectos, la reencarnación representa un símbolo de esperanza y continuidad. Nos permite ver la vida no como un evento único y aislado, sino como parte de un viaje infinito. Cada experiencia, positiva o negativa, se convierte en una pieza esencial del rompecabezas que forma nuestra esencia. En lugar de temer lo desconocido, podemos abrirnos a la posibilidad de que el aprendizaje nunca termine realmente. En la espiritualidad moderna, esta visión se alinea con prácticas como el mindfulness, la meditación y las terapias basadas en la regresión. Estas metodologías no solo reconocen la posibilidad de vidas pasadas, sino que también enfatizan la importancia de vivir en el momento presente. Nos animan a tratar cada día como una oportunidad para crecer, sanar y mejorar, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Además, la idea de la reencarnación nos recuerda la interconexión de todas las cosas. Si nuestras almas están en constante aprendizaje y evolución, entonces nuestras acciones tienen un impacto que trasciende nuestra existencia actual. Ese reconocimiento puede inspirar un sentido más profundo de responsabilidad y empatía. Después de todo, lo que hacemos a los demás, de forma directa o indirecta, podría retornarnos algún día de otra manera. Sin embargo, es importante abordar el tema de la reencarnación con la mente abierta, pero también con discernimiento. Para algunos es una verdad indiscutible, para otros una metáfora o incluso una fantasía. Independientemente de la creencia personal, la reencarnación nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras motivaciones y el legado que dejamos en el mundo. En el cristianismo, aun con el rechazo oficial de la reencarnación, las enseñanzas de Jesús siguen ofreciendo un poderoso llamado a la transformación y al amor incondicional. Si analizamos sus mensajes desde una perspectiva más amplia, notaremos que hablan de renacimiento, crecimiento espiritual y el poder del perdón, temas que se encuentran en sintonía con gran parte de las ideas centrales de la reencarnación. Un ejemplo de ello es la parábola del hijo pródigo, que ilustra la capacidad de cambiar, aprender y volver al camino correcto, sin importar los errores cometidos. Esa historia nos recuerda que la vida es un proceso continuo de caídas y redención, algo que resuena profundamente con la idea de múltiples vidas y oportunidades de aprendizaje. Asimismo, la reencarnación desafía la visión tradicional de la justicia divina, ofreciendo una alternativa más dinámica y compasiva. En lugar de un juicio final basado en una sola vida, propone un sistema de aprendizaje gradual, en el cual cada alma tiene la oportunidad de crecer y perfeccionarse. Esto no significa que nuestras acciones actuales carezcan de importancia. Al contrario, son fundamentales para definir nuestro camino futuro. Para muchos, esta perspectiva brinda un sentido más amplio de propósito y significado. En lugar de concebir la vida como una prueba única y definitiva, la ven como una oportunidad continua de evolución. Esta visión no solo alivia el temor al fracaso, sino que promueve una comprensión más optimista y expansiva de la existencia. Incluso dentro de la ciencia, la reencarnación continúa intrigando a investigadores y estudiosos. Aunque numerosos casos de recuerdos de vidas pasadas sigan siendo anecdóticos, plantean interrogantes importantes sobre la naturaleza de la conciencia y la memoria. ¿Está nuestra mente realmente limitada a la experiencia actual?
¿O existen capas más profundas de percepción que todavía no comprendemos por completo? Las terapias basadas en la regresión a vidas pasadas también ofrecen perspectivas interesantes sobre cómo la reencarnación puede aplicarse de forma práctica. Aunque no exista consenso científico acerca de su validez, muchos pacientes relatan beneficios significativos como la superación de traumas, miedos y bloqueos emocionales. Estos reportes sugieren que, independientemente de su base literal, la idea de la reencarnación puede tener valor como herramienta de autoconocimiento y sanación. Al final, la pregunta sobre la veracidad de la reencarnación quizá no sea lo más importante. En su lugar, tal vez importe más lo que hacemos con la posibilidad que brinda. Si creemos que cada vida es una oportunidad de aprendizaje, estaremos más inclinados a vivir con propósito, compasión e integridad. Esto nos remite a la idea central del cristianismo primitivo, que valoraba la transformación continua del alma. Aunque la reencarnación haya sido eliminada como doctrina oficial, su esencia, la búsqueda del crecimiento espiritual y la unión con lo divino, permanece profundamente arraigada en las enseñanzas cristianas. Sea a través de la reencarnación u otras vías espirituales, lo que realmente importa es la forma en que elegimos vivir. Cada elección, cada acción y cada pensamiento contribuyen a nuestro camino. Y al final, tal vez el verdadero misterio no sea el destino final de nuestra alma, sino la belleza del proceso que nos lleva hasta allí. Por eso, independientemente de tus creencias personales, te invito a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida plena de sentido. ¿Qué harías de manera diferente si creyeras que tendrás otras oportunidades? Y aún más importante, ¿cómo puedes aprovechar al máximo la vida que estás experimentando ahora? Si te gustó este video y deseas seguir explorando misterios espirituales e históricos, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Deja tu like, compártelo con tus amigos y comenta abajo qué opinas sobre la posibilidad de la reencarnación. Estamos ansiosos por conocer tu punto de vista y continuar esta fascinante conversación.